Hola, muy buenas tardes a todos. Tenemos la primera presentación, la primera charla de RetroEuskal 2023 con Manuel Pazos, mirando detrás de los píxeles. Y nada, sin tardar más, os dejo con el protagonista. Gracias. Bueno, en la charla de hoy voy a intentar explicaros un poco lo que he ido encontrando desensamblando juegos para ver un poco lo que se vería, o sea, lo que está detrás de lo que vemos en pantalla. Aquí a modo de ejemplo pues he puesto el logo de Konami y de fondo se vería un poco lo que es el código que ejecutaría ese logo. Entonces voy a ir intentando explicaros lo que he ido encontrando en una serie de juegos que he desensamblado. ¿En qué consiste desensamblar un juego? Desensamblar un juego es mirar su código, interpretarlo e intentar entender qué es lo que hace. Separarlo de las partes de datos, de código, de música, e intentar desentrañar todo, porque hay veces que en el juego en sí no somos capaces de ver toda la lógica que se está ejecutando. Hay veces que hay trucos, hay huevos de Pascua o incluso hay fallos que no se ven a simple vista. Sin embargo, analizando el código, tú puedes encontrar esos comportamientos. Pero bueno, lo primero es el procesador, ¿qué es lo que entiende? En este caso el Z80, estamos hablando de código Z80 para ordenadores como el MSX. Un procesador solo entiende instrucciones, pero instrucciones que para él son números, ceros y unos. A un procesador le dices eso, como por ejemplo, le dices 2 más 2 y no entiende lo que le estás diciendo. Le tienes que pasar una serie de ceros y unos, de comandos, para transmitirle instrucciones. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un fragmento de código en código máquina, en numeritos. ¿Sabes? Aquí sería en hexadecimal. Aquí, para los que tienen ya un poco de experiencia, esto sería un poco rollo Matrix, es decir, a ojos de una persona normal ve números y alguien que entienda un poquitín de código en ensamblador, pues ya empieza a ver instrucciones. Ya empieza a decir, bueno, B7, eso es un OR A. C9, eso es una instrucción RED, se le dice al procesador que vuelva. CD, esto es una instrucción call, está llamando una dirección de memoria. Los dos siguientes bytes van a ser una dirección. Otro call, otro call, otro call. Al final estás viendo una serie de instrucciones que puedes interpretar qué es lo que está haciendo el código. Pero esto para un humano es muy complicado, es muy difícil. Tú puedes intentar ver qué hace un pequeño fragmento así, pero un juego entero es imposible. Es decir, no hay persona humana que lo siga. Entonces, para eso está el ensamblador. El lenguaje ensamblador lo que te hace es convertirte o asignar esas instrucciones que sí entiende el procesador a comandos o instrucciones más legibles, que es lo que decíamos. ¿Lo ves? El B7 sería el ORA, C9 el RED y luego todas las instrucciones call que estamos viendo. Pero sin embargo, aún así, aunque tú entiendas que ahí está llamando a direcciones y ejecutando comandos o mirando direcciones de memoria, para un humano es complicado entender qué es lo que está haciendo ahí el código. Entonces ya vendría la parte de comentar el código. Y aquí veríamos lo que es el mismo código, pero una vez desensamblado e interpretado, comentado. Aquí ya veríamos o empezaríamos a entender cosas. Es decir, si aquí ya sabemos que esta etiqueta, hemos analizado el código y me dice que me está depurando los objetos o las cartas o me está dando todas las raciones o me está activando el modo invisible, este código ya se entiende. De esta forma, una vez comentado el código, tú puedes entender qué es realmente lo que está haciendo el juego. Este fragmento en concreto, por ejemplo, es un código que traía deshabilitado el Metal Gear 2, el Solid Snake, el juego de la franquicia de Kojima. Pues en este juego traía un menú de depuración en el que tú podías pues, ponerte todas las armas, ponerte más nivel, mover al personaje, cambiar de pantallas. Pues todo este código que estaba deshabilitado, porque no hacía nada, no podía entrar, una vez quitabas esa instrucción, podías habilitarlo. Pues esto a grandes rasgos es lo que es desensamblar y interpretar un código. Entonces, una vez que tú desensamblas el código, puedes ver todos esos pequeños detalles que a lo mejor desde fuera no se verían. Tú si pones el juego nunca puedes ver este código. Sin embargo, si desensamblas y ves que hay una instrucción que está bloqueando todo esto, y quitas esta instrucción, habilitas ese código de depuración. ¿Y qué se encuentran desensamblando los juegos? Pues yo voy a comentar algunos de los casos que he encontrado, aparte de este del menú de debug, por ejemplo con el Contra. El Contra, o el Grizo, es un juego publicado por Konami, en teoría, para MSX,
pero que tras mirar un poco el código, estoy convencido que no lo programó Konami. Es una cosa rara, poco habitual en aquella época, pero este juego no lo hizo Konami. De hecho, hay muchos usuarios de MSX que dicen que ese juego no tiene la calidad del resto de Konami. ¿Y qué pistas nos hacen pensar que ese juego no lo hizo Konami? Pues tú cuando desensamblas los juegos de Konami ves que todos tienen la misma estructura y que reaprovechan o reutilizan muchas rutinas. En este caso, la rutina de los disparos, es decir, cuando una nave, un personaje o un soldado hace un disparo, Konami siempre utilizaba la misma rutina. Era una tontería, una vez que tú tenías esa rutina hecha, volverla a hacer para el siguiente juego. Y es lo que hacían, es que tenían una rutina y la reaprovechaban. Sin embargo, en este juego no utilizaban esa rutina y la estructura era distinta. Es que ni siquiera reutilizaban el código para pintar el logo, que es algo obvio. Es decir, que si tú tienes un código que pinta el logo de Konami, pues lo reutilizas en todos los juegos. Que sería una tontería en cada juego volver a programar ese código que hace exactamente lo mismo que ya hacías antes. Pues este juego no lo hacía. Entonces este juego no lo programó Konami. ¿Y quién lo pudo programar? Pues yo cogí un fragmento del Contra y dije, pues una rutina que se encarga, por ejemplo, de gestionar las interdicciones y leer los controles, algo pues básico. Y entonces, buscando esos fragmentos de código o esas similitudes que pudiera haber entre toda la biblioteca de juegos que tenía, vi que había varios juegos que utilizaban un código casi exactamente igual. De hecho, es que coinciden incluso direcciones de memoria. O sea, es decir, que una vez que compilas un juego, no tiene por qué coincidir la dirección de una variable. Sin embargo, en estos es que cuadraban casi al milímetro. Y ahí vemos que juegos como el ASCII, el Famicom Parodic, el Kubikid, el Nyank, el Kintel, son todos esos juegos hechos por bit cuadrado. Y ese juego, o sea, ese código concordaba con el Contra. Esto yo creo que da pruebas más que fiables, es decir, yo pondría la mano en el fuego a que este juego Konami se lo encargó a bit cuadrado, a otra compañía. Algunos podrán decir, ya, pero es que a lo mejor Konami y bit cuadrado utilizaban un engine tipo Unity similar. En aquella época no, en aquella época no existía eso. Todas las herramientas se hacían in-house, es decir, cada compañía tenía sus propias herramientas, el código no se subía a la nube, no se compartía. Es extremadamente complicado que estos juegos tuviesen el mismo código si no los había hecho la misma persona o la misma empresa. Así que años después creo que hemos descubierto que el Contra no lo programó Konami. Luego, el Penguin Adventure, otro juego de los de Konami. Este juego tenía una curiosidad que tenía dos finales. Había un final bueno y malo. El bueno era cuando tú llegabas a rescatar a la princesa, que es lo que trataba el juego. El juego trataba que tú tienes que ir a por una manzana y llevársela a la princesa. Sin embargo, si tú cogías todos los atajos, hacías un tiempo tipo speedrun, te lo pasabas lo más rápido posible, llegabas y la princesa estaba muerta. Es decir, no parecía depender de la velocidad realmente en la que tú te habías terminado el juego. Y entonces, ¿de qué dependía? Pues aquí, desensamblando el código del juego, al final, vemos que se comprobaba las veces que te habías pasado el juego. Las veces que te habías dado el F1. No dependía de lo que habías tardado realmente. Y vemos que cogía las veces que se habían pausado, es decir, tú cada vez que pausabas el juego, se incrementaba esta variable, luego le hacía una operación AND3, esto lo que hace es quedarse con los 2 bits bajos del registro de 8 bits, o sea, para que se hagáis una idea, simplemente que va a poder contar 0, 1, 2, y cuando llega 1, 0, 2, 3, y cuando llega a 4, se resetea y empieza otra vez 0, 2, 3, nuevamente. Aquí le decrementa 1, le resta 1 y mira si es 0. Esto nos da que para los valores 1, 5, 9, todos los valores que cumplen el número de veces pausados por 4 más 1, por ejemplo, 3 por 4, 12, más 1, 13. Pues si tú pausabas el juego 13 veces, se supone que cumple esa condición. Vamos a ver si es verdad. Este es el juego pasándotelo, incluso haciendo trampas, es decir, tú coges el juego, según arranca, modificas las variables que te dicen el nivel en el que estás, le pones que estás en el último nivel, que estás matando al último enemigo, le matas, es decir, que a lo mejor llevas jugando 15 segundos y la princesa está muerta. ¿Lo ves? Has llegado muy tarde. Y muy tarde en tiempo es imposible. Gracias a los emuladores, damos para atrás, retrocedemos, pausamos el juego. Una vez pausado,
Esto cumple la condición. N por 4 más 1. Bueno, pues si pasamos un poquito para adelante para no tener más dicho. Le damos la manzanita y la princesa está bien. Aquí viene a decir en inglés que le has despertado de la siesta y que no lo vuelvas a hacer. Bueno, y ese sería el final bueno. Luego, otra curiosidad que tiene este juego. En el juego este hay una máquina tragaperras en la que tú puedes apostar los peces que has ido consiguiendo y te dan premios. Y hubo una discusión en un foro en el que decía, creo que un usuario decía, yo es que si tienes unos reflejos muy rápidos es posible ver el icono que sale en la máquina y para pararle donde tú quieres. Claro, esto ya de entrada es complicado, es decir, es un juego que funciona pues a unos 60 fotogramas por segundo, que va a 30 fotogramas por segundo, es decir, algo que está cambiando 30 veces por segundo, ya es difícil para un humano que en esas 30 veces por segundo ver un icono que te dé tiempo a dar el espacio y pararlo. Es complicado. Pero luego es que analizas el código y todavía es más curioso. Es que ni siquiera lo has visto aún lo que va a ocurrir. Aquí intentando explicaros un poquitín este fragmento de código es el que se encarga de pintar la máquina tragaperras. Aquí cargan el registro, que es un registro que realmente no es que sea aleatorio, pero bueno, es un registro que se va incrementando y podríamos tomarlo como aleatorio. Es decir, depende de todas las instrucciones que se han ejecutado anteriormente en el flujo del juego, que nunca van a ser constantes. Es decir, podríamos decir que es un número aleatorio. Bueno, pues aquí elige el número aleatorio, se queda con un valor del 0 al 15, coge de una lista los valores más posibles que puedan salir, por ejemplo las cerezas, es más probable que salgan que las calaveras o los pingüinos, te lo pinta en pantalla, que quizá ni siquiera el refresco de la pantalla, porque las pantallas CRT antiguamente, las imágenes iban pintando a medida que se iba pasando el refresco de la pantalla del CRT. Pues bueno, aquí le dices que lo pinte, que a lo mejor ni siquiera lo has visto, y curiosamente, cuando termina de pintarlo, que a lo mejor ni siquiera está en pantalla, él mira si tú eres iteración anterior ya habías pulsado el espacio. Es decir, tú pulsas espacio, después el juego elige un número al azar, lo pinta en pantalla y con un poco de suerte en el siguiente fotograma lo ves. ¿Qué quiere decir esto? Que es imposible que tú pudieses ver qué es lo que va a aparecer en pantalla. Es decir, es totalmente al azar. Tú le das y con un poco de suerte ves dónde se ha parado y te sale el premio. Así que eso de que si tienes muy buenos reflejos y eres muy rápido, puedes pararlo en el icono que tú quieres, no es posible. De hecho, si un día os aburrís, cogéis un emulador, le ponéis a que funcione al 10% o incluso al 1% y veréis que es muy complicado pararlo donde tú quieres que salga el muñequito. Pasamos a otro, el Akumayo Drácula, el Vampire Killer o Vampire Killer para los amigos. Este juego tiene una cosa muy curiosa y es que en la parte del logo hay una parte que está hecha con sprites. ¿Qué significa esto? Normalmente tú cuando pintas algo lo puedes pintar en modo bitmap, que sería como tú coges una hoja, pintas encima de ella y eso ya se queda ahí. Es decir, es un dibujo estático, que no le puedes cambiar. Si lo cambias tendrías que borrar el fondo y volverla a pintar. Y sin embargo tiene un par de partes que son sprites. Sprites, para que os hagáis una idea, es como si tú pusieses una transparencia sobre un fondo. Como hacían antiguamente los dibujos de animación, tenían un fondo y sobre un acetato o una transparencia ponían el personaje y tú solo mueves y entonces lo puedes poner sobre el fondo sin borrar o machacar el fondo. Y sin embargo aquí había los sprites que pone Akumayo y Doki. Yo no sé si tiene algo que ver o no, pero Doki es una onomatopeya en japonés que significa como eso, excitación, nerviosismo, miedo, y ellos hacen el Doki Doki, que nosotros aquí a lo mejor digamos cuando hace el corazón pum pum, pues ellos dicen Doki Doki. Y no tengo muy claro por qué lo hicieron. Es decir, a nivel de programación no tiene sentido que hubiesen perdido recursos, tiempo y definición de sprites en hacer eso en vez de haberlo pintado directamente en un bitmap. Y esto da, a mí me parece que la idea original era o hacer algún tipo de animación antes de que apareciese el logo, que pusiese pues Doki Doki, como aquí es un juego de miedo, un juego de tensión, o que se iban a mover esas letras o algo por el estilo,
en vez de aparecer de forma estática como aparecía al final. ¿Por qué no lo han podido hacer? Pues al final puede ser por falta de espacio. Aquellos juegos, este juego en concreto, ocupaba solo 128K, o sea, es casi una décima parte de un mega, muy poquitín. Entonces, pues a lo mejor se quedaron sin espacio en el cartucho, decidieron quitar la animación y solo lo pusieron pues, como si fuese un bitmap. Luego también en este juego pasa algo correcto. Yo al menos no lo sabía, a lo mejor alguno lo conocía, pero yo lo desconocía. Esta es la lista de juegos, de objetos. Y había uno muy raro, que era que tú cuando cogías el reloj de arena, comprobabas si le dabas un golpe. Si le dabas un golpe, se convertía en otro objeto. Y yo eso no lo sabía, al menos no lo conocía. Y probé a ver qué pasaba. Vi que si tú le dabas un golpe al reloj de arena, ese reloj de arena se caía y se quedaba tumbado. Así que eché una partida y lo probé, a ver qué pasaba. Vale, te da el reloj de arena tumbado. ¿Y qué hace eso? Pues luego, mirando el código, lo que vi es que todos los objetos que funcionan por tiempo, como por ejemplo pues inmunidad, detener a los enemigos, hacía que durase mucho más. Es decir, tenía unos tiempos fijos, pues más o menos, pues el reloj de arena en vez de durar 90 iteraciones, duraba 150. Las iteraciones es los bucles que hace el juego. Para que os hagáis una idea, si el juego funciona a unos 30 fotogramas por segundo, pues eso, pues más o menos 30 iteraciones sería un segundo. Por ejemplo, los 90 serían unos 3 segundos, pues se aumentaba el tiempo. Y efectivamente ocurre, si tú coges el reloj de arena y le tumbas, luego todos los objetos que coges tienen un efecto que dura bastante más. Otra cosa curiosa del juego que me di cuenta era cómo estaban definidas las pantallas. Todas las pantallas estaban creadas con unos metatiles, o sea, para que os hagáis una idea, sería cada bloque de 8x8 sería un tile, como una tesela o un patrón, y Konami lo que hacía para ahorrar el espacio era crear como bloques de 32x32, entonces luego poniendo esos bloques iba creando las pantallas. Pero claro, yo me di cuenta que la definición de las pantallas había más bloques que el espacio real de la pantalla, ¿sabes? Porque 32x32 eran 256x192. Sin embargo, la resolución de la pantalla era 212, pero había un marcador, con lo cual yo perdía espacio. Entonces, quitando el marcador, se veía que el juego había áreas en las que nunca ibas a poder ver. No tiene mucha importancia, pero es curioso que esta parte de arriba del castillo nunca nunca se haya podido ver en el juego porque la tapaban en el marcador. Sin embargo, en el juego interiormente sí estaba definido, sí estaba hecho. Metal Gear, otro juego que más o menos a muchos os suena. Aquí pasaba algo raro, y era que yo cuando me encontré este cacho de código vi que hacía una comprobación muy rara. Rara en el sentido que no sé si lo podéis ver ahí, pero lo que hacía era comprobaba si el enemigo al que tú le acababas de pegar un puñetazo era un soldado de los que andaban despacio. Había soldados que andaban despacio, normal, rápido, y los guardas que vigilan el ascensor. Pues justo cuando comprobaban si era uno que andaba despacio, si no era uno que andaba despacio, pues pasaba toda esta parte, le mataba y no hacía nada más, no dejaba ningún objeto. Sin embargo, si sí era uno que andaba despacio, es decir, se cumplía esta condición, no saltaba aquí y continuaba. Pero ¿qué pasa? Que luego empezaba a comprobar si era un guarda que andaba despacio, o a la velocidad media, perdón, si era uno de los que vigilaba el ascensor o de los que andaba rápido. Claro, esto no tiene sentido, es decir, si ya has cumplido la primera condición, es decir, que eres un soldado que anda lento, no tiene sentido que me preguntes si soy un soldado que anda a velocidad media o despacio o rápido. Es decir, son preguntas que siempre te van a decir que no, porque ya me has cumplido la primera, que eres de un tipo. Entonces, esto significa que en un inicio todos estos tipos de soldados iban a tirar algún tipo de objeto cuando tú les golpeabas, pero por algún fallo, posiblemente algún cambio de última hora o no sé lo que les ocurriría, solo los que andan despacio son realmente los que te tiran el objeto. El resto ya no hacen nada. Luego también había otro fallo con subir rango. Este juego, tú cuando rescatas a los prisioneros de guerra, o a los que tienen ahí capturados, cada 5 te suben un rango y tienes más vida y más estrellitas. Pero sin embargo, cuando rescatabas al Dr. Magnar, a Petrovich, ocurría una condición, que era que si tú no habías rescatado a su hija antes, él no iba contigo. Te decía que no te iba a ayudar, no iba a colaborar contigo, que tenías que rescatar a su hija antes. Sin embargo, te decía que no iba a ir contigo, es decir,
que no te le marcaba como que estaba rescatado. Sin embargo, la lógica aquí se saltaba y te incrementaba el número de rescatados. Y esto te da que pensar, si me incrementas el número de rescatados, pero no me quitas al Petrovic Magna, significa que le puedo rescatar varias veces. Y aquí vamos a ver si es verdad. Coges, le rescatas, te dice que su hija sigue prisionera y que si no la salvas, no te va a ayudar con el tema del Metal Gear. Entonces sales de la habitación, vuelves a entrar, le vuelves a rescatar 2 veces, repetimos, con esta sería la tercera vez. Le volvemos a rescatar, me vuelve a decir lo mismo, que no nos ayudará hasta que rescatemos a su hija. Ya van 4. Y recordemos que cada 5 rescatados nos tendrían que subir el nivel. Nos han subido el nivel. Es otro fallo del juego. Esto lo podrías repetir indefinidamente y subirías todos los niveles del juego según te encuentres a Petrovic Magna. Luego el láser. Esto también es algo curioso porque te da que pensar las ideas de diseño que tuvieron al principio y cómo quedó el juego al final. Aquí en la lógica del láser, el láser eran unas cámaras que había que se movían por las paredes y lanzaban un rayo láser cuando te veían pasar. Y aquí él decía como que cambiaba el color de los sprites del láser, pero al final esa rutina no hacía nada, te lo seguía dejando en rojo. Y entonces era muy raro, porque salía el láser y hacía luego como un parpadeo. Sin embargo, aquí vamos a hacer una modificación en tiempo real, como el láser ahora desaparece. Os lo vuelvo a poner para que lo veáis. Si os dais cuenta, al principio el láser hace como un parpadeo cuando llega y parpadea, llega y parpadea. Y realmente lo que tendría que hacer es el láser desaparecer. Y esta parte de atrás debería ir en otro color. No sé exactamente qué es la idea que tenía, no lo sé. Pero yo creo, viendo el código, que ellos intentaban como cambiar el color por un color grisáceo o algo así. Yo creo que la idea original de Kojima aquí era que saliese el láser y cuando desaparecía que dejase un tipo de traza grisácea, como parecer que se quedaba el láser en el aire o algo así. Pero al final, pues, cambiaron eso, tuvieron un fallo y les salió el churro ese del láser que parpadea. Salto de fe. Esto suena de la película de Indiana Jones, ¿no? Que cuando llega Indy le dice, pero es que hay un abismo. Ya, pero tú da el paso que es un salto de fe. Pues aquí ocurrió algo por el estilo. Era, al llegar a la habitación 190, que es una habitación de la parte de abajo del Metal Gear, hay un prisionero, pero aquí decía que habría una trampa. Es decir, que en esa pantalla debería haber una trampa, que no la hay, y te la dejaba abierta. Y claro, digo, ¿qué pasa? O sea, si en esa pantalla no hay una trampa, ¿por qué la abre? Esto de nuevo, yo creo que es un cambio que hicieron a última hora, entonces aquí os voy a poner cómo está, que se veía sin la trampa, y aquí es como estaba diseñado inicialmente el juego, es decir, sería una trampa en la que normalmente una trampa normal te querías y te matarías, pero aquí no, es una trampa ficticia. Entonces yo creo que la idea era como que tú entres, te pegues un susto, como diciendo, a este prisionero no le puedo salvar porque está en el aire, pero realmente si tienes fe y vas a salvarle, pues le puedes rescatar y no pasa nada, pero al final pues lo quitaron. Quizá porque a lo mejor la gente se pensaría que era un fallo o algo, no lo sé. Otra cosa curiosa, y este es uno de los que más ha dado que hablar en el Metal Gear, porque es algo que no se conocía, ha estado el juego durante 30 años, no se conocía. Aquí, comprobando los objetos que hay en las pantallas, vi que en la habitación 116 había un interruptor que cortaba la energía eléctrica, pero en la 116 visualmente no había, era la última pantalla, era cuando tú llegabas antes de entrar al Metal Gear, te llamaban por radio y te decían, pasa corriendo este suelo electrificado porque no hay otra forma. Aquí tiene gente que dice, tienes que pasar, pero claro, aquí se supone que según el código hay un interruptor y al disparar desaparece el suelo electrificado. Pues hasta ahora todo el mundo se lo pasaba corriendo y tomando interacciones para recuperar la vida, mientras realmente se podía haber lanzado un cohete y destruir ese interruptor, que estaba oculto. Lo puso de Kojima, era una coña, no lo sé, pero la cosa es que funciona. Funciona en las versiones originales. Si jugáis algún tipo de remake de estos de Play 4 o Play 3 que fue reprogramado, no va a funcionar, porque ni siquiera esa gente que lo reprogramó conocía ese truco. Entonces no están incluidos. Sin embargo, los originales de MSX o los de Wii sí. Otra cosa que pasa con el Metal Gear es que al final, no sé si recordaréis, que te llaman por ahí y te dicen, tienes que coger las escaleras más lejanas para salvar, porque si coges las otras, no llegas. Pero ¿qué ocurre?
El personaje solo comprueba las colisiones en el brazo izquierdo y en el derecho. Es decir, el personaje ocupa 16 píxeles y solo comprueba la parte más externa a la izquierda y la derecha. Sin embargo, en las escaleras, los tiles de choque solo los tiene puestos en la parte izquierda. ¿Qué significa esto? Pues por lógica, que si tú te descentras un poco de la escalera y te pones a subir, vas a poder esquivar esos tiles de choque, porque la mano te va a quedar por fuera de la escalera y la derecha te va a quedar por dentro de la escalera, pero no donde están esos tiles de choque. Y efectivamente, si tú intentas subir por las escaleras un poco descentrado, puedes escapar por cualquiera de ellas. No hace falta que elijas las buenas. Obviamente, esto es algo que jugando normal era muy difícil, porque entre los nervios, la cuenta atrás, tienes que cogerla, porque aquí habría una cuenta atrás de que vas a explotar la base y vas a toda velocidad, pues vas a la que tienes que ir. Pero si tú eliges cualquiera de ellas y sigues subiendo, el personaje anda por el aire y te puedes terminar el juego sin ningún tipo de problema. Bueno, si no sabéis terminar Metal Gear, no miréis porque te sentirá. Metal Gear 2, la segunda parte del juego. Aquí, este juego tiene muchas curiosidades también. Una de ellas es que hay un objeto que está quitado del juego, que yo le he llamado objeto número 6, que no sabemos qué es lo que era. Pero mirando la lógica del juego, hay una parte donde hay unas corrientes de agua, una de las bases, y el objeto esto lo que hace es, tú cuando estás en agua poco profunda, se supone que haces como pie. Entonces, la corriente, si tú luchas contra ella, consigues enfrentarte, es decir, consigues que no te arrastre. En las partes profundas te arrastra. Sin embargo, cuando tienes este objeto que quitaron del juego, la corriente te arrastra igualmente. Entonces, ¿qué podría ser eso? Aquí, como vemos, la corriente arrastra al personaje. Si yo intento andar donde hago pie, pues consigo evitar que me arrastre, ando y lo consigo. Y cuando estoy en una zona que cubre mucho, no lo puedo hacer. Aquí se supone que está el objeto 6 que está quitado del juego. Pues yo ahora, aunque intente andar hacia arriba, me arrastra, como si estuviese en agua profunda. ¿Qué significa esto? Pues aquí tenéis que dejar volar la imaginación. Yo lo que creo es que quizá era algún tipo de flotador. Un flotador que tú cuando estás subido en él, no haces pie y aunque intentes luchar contra la corriente, te arrastra. ¿Para qué podría servir un flotador? Pues quizá Kojima en un inicio, eso son muchas pantallas seguidas de agua. Pues a lo mejor en un inicio la idea era que fuese agua profunda y si tú no tenías un flotador, no podías pasar todas esas pantallas sin ahogarte, porque el oxígeno se te acababa. Entonces quizá inicialmente el juego tenía un objeto que era un flotador o algo que te permitía flotar sobre las aguas profundas y que te arrastrasen. Minas en el desierto Nariko. ¿Qué significa esto? El desierto Nariko, justo antes de enfrentarte a High-D, el helicóptero este grande, es una zona en la que te dicen que hay minas. Si vas sin detector no las puedes ver. Pero mirando el código ocurre algo curioso, que es que hay una zona de la memoria que es donde guarda las minas, pero en vez de añadirlas, lo que hace es definirlas sobre ese área. Para que os hagáis una idea, imaginaos que este área es donde puedo colocar las minas, una pantalla define 4 minas, pero la siguiente, si la siguiente define 2, en vez de poner la siguiente de esas 4, te machaca las 2 primeras la anterior. Es decir, al final en vez de haber 6 minas solo había 4. Pues aquí ocurría eso. El juego tenía una zona donde definía todas estas minas y en la siguiente pantalla definía 4 más. Pues estas 4 machacaban esas que veis parpadeando. En el juego original, o sea, en el juego que se publicó, esas 4 minas de ahí arriba faltan. Pero si tú modificas el código para que se haga bien, esas 4 minas tendrían que estar en esa pantalla. Que no se ven, pero bueno, quizá cuando hicieron la prueba, pues no cayeron en que faltaban 4 minas. Pero sí, en ese juego faltan 4 minas. Objetos ocultos. Pues igual que en el Power Switch este del interruptor de electricidad, mirando en el Metal Gear, yo vi que debajo de esta mesa había un objeto. Pero yo entraba y no lo cogía. Y estaba colocado un pelín para arriba. Entonces, si tú coges el depurador y mueves ese objeto, nada, un pelín para abajo, le mueves un pelín y vuelves a entrar, realmente el objeto está ahí. Una ración de 1. Aquí de nuevo yo creo que se confundieron al colocar el objeto. Y luego en la fase de testeo, pues no lo probaron o no se acordaron. Pero ese objeto debería estar ahí. Y en estos camiones pasa lo mismo. Debajo de estos camiones hay 2 objetos. Pero tú te metes debajo de ellos y no los puedes coger. Aquí podríamos hacer lo mismo, moverlos un poco. Pero ocurre algo muy curioso, que es que si te quedas en cuclillas justo al lado y miras, se puede coger. ¿Sabes? La caja de comprobación
debe estar movida un pelín cuando te agachas al lado y miras hacia el camión y se puede coger esos objetos. ¿Se confundieron? ¿Lo hicieron adrede? Pues no lo sé, pero es el único sitio donde se puede hacer. Yo creo que de nuevo, a la hora de colocar los objetos, no atinaron con las coordenadas. Y por eso esos objetos no se pueden coger de forma normal. King Kong 2, otro de los juegos de Konami. Aquí pasa algo también muy raro, y es que hay una habitación en la que tú llegas, el templo dorado de King Kong, y hay un altar con 2 objetos. Pues tú normalmente hay 2 objetos, llegas, coges y te coges los 2 objetos. Pero mirando el código ocurre algo muy raro. Es que te mira que si tienes uno de los objetos, no pinta el otro. Es decir, no tiene sentido. Es decir, esta lógica, para que os hagáis una idea, es decir, dice, si has cogido el objeto A, quítame el objeto B. No tiene sentido. Aquí se confundieron nuevamente. Aquí te quitaron el objeto que no era. ¿Qué ocurre? Que si tú entras en esta pantalla, pues normalmente todos entramos, cogemos los 2 objetos y nos marchamos. Pero si tú coges uno de los objetos y te vas, cuando vuelves, el que ha desaparecido es el otro, el que no habías cogido. De nuevo vamos para atrás y comprobamos si ocurre lo mismo con el otro objeto. Volvemos a entrar, ahora cogemos el otro objeto y vemos cuál desaparece. Cogemos la bola, debería haber desaparecido la bola, pero no, el que ha desaparecido es la cabeza de Kong. Otro fallo. Y esto sí que no da pie a que fue se lo hayan hecho adrede. A no ser que quisieran fastidiar al jugador. ¿Sabes? Si no has cogido los 2, pues por tonto ahora ya no lo coges. Yo creo que es un fallo que se confundieron a la hora de identificar los objetos y no borraron el correcto. Golbelius, este tiene una cosa curiosa, un huevo de Pascua, que es que tú en el menú principal, si tú pulsas Enter y escribes los nombres pues de la gente de Compile, pues Montani, el Pac, toda la gente que conformaba la compañía, el prota le va cambiando la cara. Esa es la cara que tiene por normal, y si vas escribiendo los nombres que veíais en la lista anterior, le van cambiando. Supongo que sería una coña que pusieron ellos mismos a reírse de sus compañeros o como gracita, pero ahí está en el juego. Si lo queréis probar, pues solo tenéis que escribir los nombres. Bytes extraños al final de las ROMs de Konami. Las ROMs de Konami, yo cuando desensamblaba los juegos, pues al final todos esos bytes, todos esos datos, tienen un significado. O sea, vienen a decir, tú encuentras siempre algo, o es un gráfico, o es un código de texto, o es música, o es algo. Sin embargo, al final, había unos bytes que no estaban referenciados desde ninguna parte del código, no había ninguna referencia a ellos. Y durante años yo no supe qué era, la verdad es que nadie sabía lo que era. Y un día, mirando los juegos, me di cuenta que el Gear Kung Fu 2 y una segunda revisión del Gear Kung Fu 1 tenía esos bytes y curiosamente coincidían la mayoría. Es decir, si os dais cuenta, el 81 de A todos coinciden igual, menos estos dos del final. El 32 en código ASCII es un 2. El 00 pues podemos decir que es un espacio. Entonces, vale, si uno es el Gear Kung Fu 1 y el otro es el Gear Kung Fu 2 y solo se diferencian en un 2, esto me da que pensar que esto posiblemente es el título del juego, de alguna forma. Pero claro, es una codificación rara porque no va por letras, es decir, no me cabe. G-E-R-Q, no me cabe Gear Kung Fu. ¿Sabes? No está hecho con letras normales. ¿Cómo puede estar hecho esto? El AA no forma parte del código, es como un token para indicar que aquí existe estos códigos especiales. El 25 o el 37 sería el código RC, el número de catálogo, el número de referencia del juego. El 0A y el 0C coinciden con la longitud del título. Entonces yo pensando, digo, ¿qué pueden ser esos bytes? Si tienen algo que ver con el título, pero no están escritos en letras normales, por decirlo de una forma. Y curiosamente, delante tenía la estantería con los juegos y tenía el título del Gear Kung Fu en el lomo. Y digo, vaya, si el número de letras que hay, que son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, coincide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto está hecho en katakana, que son estas letras raras. Hice un programita en Basic super cutre que te mostraba las letras en katakana y veía que había una correlación entre las letras del texto, o sea, el título del juego y los lomos. Y entonces, ¿esto para qué podría estar ahí?
Porque luego, ejecutando un programita que hice en Java con todas las ROMs, veíamos que en todos los juegos, o las revisiones que sacaron, existían los juegos, los títulos. Están escritos en katakana todos los títulos de los juegos. Están escritos en japonés, obviamente. O sea, tenéis los values, pues values no, Goemon, Gambare, Goemon. Todo esto está en katakana. La única excepción sería el Comic Factory, que es un juego en el que sí estaría escrito en letras normales, que podemos entender. Y esto, yo creo, y luego hablando con otros compañeros, quizá lo pusieron ahí porque ellos tenían un cartucho que era para poner trucos. Es decir, que tú ponías un juego y te permitía ponerle el Game Master, que se llamaba ponerle trucos, cambiarle la fase. Entonces, quizá era una forma de identificar los juegos futuros que fueses a publicar sin tenerlos que tener en una base de datos anterior. Es decir, ¿qué significa esto? Que imagínate que saco este cartucho de trucos, pero yo quiero que funcione con juegos que aún no he hecho. Entonces, si yo ese juego que aún no he hecho, sé que en una determinada posición me va a poner el título, me va a decir dónde están los trucos de las vidas o de las fases o lo que sea, simplemente pensando ese juego que haré en un futuro, me lo va a reconocer en mi cartucho de trucos, va a decirme el título y me va a poder permitir cambiarlo. Sin embargo, esto nunca se utilizó. Eso está en los juegos de Konami, sin embargo el Game Master no lo utiliza, no sale. Y esto a grandes rasgos son las curiosidades que deben encontrar en los juegos. Espero que os haya resultado interesante y si tenéis alguna pregunta, pues bien, y si no, nos vamos. Muchas gracias. ¿Nadie se atreve a hacer una pregunta? Bueno, pues entonces hasta aquí la primera charla de Retroscal 2023. Muchas gracias a Manu Pazos por esta charla y nos veremos en las próximas actividades de Retroscal.